como soy, sin más decir que ahora. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia bíblica Regresando a la Biblia. Nuestro tema central para este año es cambios que afectan la Iglesia de Cristo. Esperamos que cada uno de ustedes puedan disfrutar cada una de estas lecciones. ¿Alguna vez le ha pasado esto que voy a platicarle? Si usted leyó el libro de las conferencias, a lo mejor ya leyó la introducción a la lección. Pero me gusta pensar en esto porque ilustra los cambios que estamos viendo sutilmente en la iglesia del Señor. Quizás algún día se ha sentado a comer unos tacos, por ejemplo. Y el puesto en el que se sentó a comer no se veía quizás muy limpio. Era algo dudoso quizás. Se sienta a comer usted, contento, feliz. Da la primera mordida, la segunda mordida y algo le empieza a indicar que a lo mejor no debería seguir comiéndose esos tacos. Su sexto sentido de alguna manera. Quizás usted no puede decir exactamente dónde está lo malo con los tacos, pero algo le empieza a indicar que hay un problema aquí. Usted sigue comiendo porque ve que la demás gente está comiendo contenta y feliz. Y usted se acaba los tacos. Algo le indicaba que no siguiera comiendo, pero usted lo llevó a cabo. Y al final de la historia usted acaba con una terrible tifoidea de 5º grado, porque quizás no hizo caso a su instinto y quizás no se puso realmente a analizar qué es lo que posiblemente estaba mal con eso que usted se comió. ¿Sabe usted que los cambios de la iglesia, sobre todo los cambios más peligrosos en la iglesia del Señor, son los que inician sutilmente, como que no pasa nada, como que estamos muy contentos, como que estamos muy felices, y cuando nos damos cuenta ya el diablo nos agarró y nos arrastró al error? Y es que a veces el cristiano necesita abrir los ojos, necesita ponerse a pensar y analizar si lo que estamos llevando a cabo está bien delante de Dios. Los cambios más peligrosos, como decía hace un momento, son los que pasan sin darnos cuenta. Esta mañana quiero llamar su atención, no solamente a su inteligencia, sino a su sentido común y sobre todo a su conocimiento en la palabra de Dios. No se confíe de que alguien más lo está haciendo. No se confíe de que todos los demás siguen esta corriente. Analice usted si lo que está practicando en lo donde se reúne está bien delante de Dios o no. Los dos cambios que trataremos esta mañana, por lo menos en esta lección, son las innovaciones o la introducción de los aplausos y el drama. El drama, en realidad, el término drama es un término que se ha adaptado del inglés al español, pero en realidad lo que estamos hablando aquí es el teatro en la iglesia. Es el teatro en la iglesia. Así que preferimos quizás decirle las cosas como son. Los aplausos en la iglesia y el teatro en la iglesia. Hay que analizar si estas prácticas que están de repente viéndose hasta en las iglesias más conservadoras del Señor son realmente escriturales y dignas de incluirse en las cosas de Dios. ¿Sabe usted que no es cuestión de algo nuevo? Los cambios en la iglesia han pasado desde tiempo muy remoto. Es más, desde la época apostólica ya había personas que por el amor al orgullo, por el amor a sí mismos, buscaban introducir cosas que ellos creían estaban bien delante de Dios. Los cambios se fueron dando en los primeros 100 años. Llegó la apostasía, como lo había advertido el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Y después de esos 100 años hubo un desencadenamiento terrible de doctrinas y de prácticas y de enseñanzas que nos llevó a fin de cuentas al catolicismo. Y después, por ahí de 1500 más o menos, 1400, 1500 después de Cristo, ya cuando la iglesia prácticamente en su pureza había desaparecido, por lo menos en esa rama, llega una época de reforma en la que la gente intenta regresar a las cosas de Dios, pero fallan. Fallan porque sobre todo no buscaron el patrón divino. Y al no buscar el patrón divino estamos perdidos. Tiene usted un mapa en sus manos.
Todo lo que tenemos que hacer, como fue mencionado ayer en las 2 lecciones, es ir al mapa. Después viene una época por ahí de 1800 en que ciertos hombres, sobre todo aquí en Estados Unidos, intentaron restaurar la iglesia del primer siglo. Y gracias a Dios por su manera providencial de actuar, usted y yo estamos gozando de paz en nuestro corazón, sabiendo que usted y yo podemos saber a ciencia cierta si las prácticas en nuestras reuniones de la iglesia del Señor son escriturales o no. Y si usted no está seguro, entonces hay que estudiar más. Estos 2 problemas en cuanto al aplauso y los dramas se están viendo en todas partes en la iglesia del Señor. Y decía hace un momento que lamentablemente, hasta en las iglesias, en las congregaciones de la iglesia del Señor, que por mucho tiempo se consideraron muy escriturales y muy sanas en doctrina, de repente, sutilmente, el diablo ha metido una pequeña representación en la que 2 o 3 jóvenes se paran al frente y se visten con estos costumes, como se dice en inglés, disfraces, y de repente actúan algo que Dios había diseñado que fuera predicado y no actuado. Quiero que tomemos las cosas entonces por partes y con orden. Primero quisiera que habláramos entonces de los aplausos en la iglesia del Señor. ¿Qué tienen que ver los aplausos en la iglesia del Señor? Yo me acuerdo mucho de una ocasión en la que mi papá, el hermano Marcelino, le preguntó a un predicador de abolengo y de mucho renombre que venía del extranjero: hermano, ¿qué cree usted en cuanto a los aplausos? Y el hermano lo tiró a Lucas, como decimos. Le dijo: Marcelino, eso no se pregunta, eso déjalo, son pequeñeces. Y mi papá, que antes veía a este hermano con tanto respeto y con tanto aprecio, se dio cuenta de que a veces hasta nuestros hermanos más queridos han cometido el error de dejar que el diablo entre en las congregaciones a introducir cosas que ni siquiera encontramos en la Biblia. Los aplausos se han introducido a la iglesia del Señor en 2 maneras o con 2 propósitos. El primero es con el propósito de mostrar aprobación por algo que se dijo o por algo que se ha hecho. Déjenme platicarle algo rapidito. Ayer que estábamos presenciando el bautismo de nuestra hermana, qué hermosa noche, ¿verdad? Ayer. Qué bonito ver tanta gente entre nosotros y tantos hermanos. Me encontré unos hermanos, los hermanos ricos que tenía 20 años de no ver. Y qué gusto tener ese deseo y ese servicio todavía por 20 años en el servicio del Señor. A pesar de que estamos en diferentes lugares, nos encontramos, nos dio gusto ver que seguimos en la iglesia del Señor. Pero pensaba en esto, cuando estábamos sentados ahí, que estaba sentado en la banca y veía que el hermano Willy iba a sumergir a nuestra hermana. Por un momento me cruzó por la mente: ojalá ya alguien no empiece a aplaudir. Y después dije yo: pues no permitas que ese pensamiento te aleje de lo hermoso que es presenciar el nacimiento de un hermano en Cristo. Así que dije, hay que dejar eso a un lado. Y qué bueno que nadie aplaudió. ¿Sabe por qué? Porque no era necesario aplaudir. Después del amén final, de la oración final, todos vinimos y saludamos a nuestra hermana y dijimos: estamos muy contentos, hermana, por ti. Y gracias a Dios por tu decisión. Los aplausos no tenían cabida en ese momento, no eran necesarios. Decía que se han introducido los aplausos en una manera de aprobación o de mostrar nuestro júbilo o de mostrar nuestra emoción por algo que se llevó a cabo. Pero también los aplausos se han introducido, lamentablemente, como acompañamiento a los himnos que cantamos. ¿Se imagina usted que al estar cantando Está por Cristo firme, de repente alguien empezara, y de repente empezamos así, a pegarle a la banca, y de repente un hermano por ahí le da un aplauso, y otro hermano por ahí, y de repente estamos todos aplaudiendo? Y se convirtió en lo que antes era tan solemne y tan puro y tan hermoso, en una reunión más denominacional. Vamos a analizar estos 2 puntos entonces. ¿Será correcto en todo caso aplaudir como una especie de aprobación o de muestra de júbilo? Algunos argumentan que el aplauso en la iglesia en esta época, en ese sentido, como una especie de aprobación. Por ejemplo, predica el hermano Willy, y de repente dice algo que a la gente le llega, y de repente se suelta: ¡bravo! Hay hermanos que hasta llegan a decir: un aplauso para el Señor. Hay gente que hasta, una vez me contaron esta historia, no sé si realmente será cierta, pero oí de un hermano que estaba su esposa sentada en una de las bancas de enfrente, y al estar predicando este hermano, la hermana volteaba hasta atrás y decía: apláudanle a mi marido, que no les gusta lo que está diciendo.
apláudanle a mi marido. Algunos argumentan que este aplauso de aprobación o como muestra de júbilo es un sustituto para el amén. Y qué gran error es ese, hermanos. Qué gran error es ese. Nada que ver. Con un poquito de estudio de la Biblia y un poquito de estudio de la historia bíblica nos daríamos cuenta de que no tiene nada que ver el amén con el aplauso. El amén es una prueba de júbilo, y no solamente de júbilo, sino de aprobación de lo que se dijo, la cual sí está encontrada en las Sagradas Escrituras. Sí hay ejemplos de amén en las Sagradas Escrituras. Y no hay ningún problema en decir amén. A lo mejor hay problema en decir amén cuando uno lo dice a la ligera nada más. Porque al decir amén, ¿sabe usted qué significa la palabra amén? Quiere decir cierto, así sea, estoy de acuerdo. Y si de repente el predicador dice, todos vamos a irnos al infierno, y usted dice amén, pues como que a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor no cabe el amén ahí, pero tiene que estar consciente uno de lo que está diciendo y de lo que está haciendo en la palabra del Señor y en las cosas del Señor. Ahora, déjeme explicarle algo en cuanto al uso del amén. Si usted tiene quizás el cuaderno, lo ha tenido, lo ha leído quizás, ha leído algunos de los puntos y argumentos que tuve oportunidad de compactar para mostrar que el amén no es equivalente al aplauso, o el aplauso no es equivalente al amén. Primero que nada, decíamos que la definición del amén es así sea o cierto. El Señor Jesucristo lo usó constantemente al iniciar sus discursos y decía, de cierto os digo. Y si estuviéramos oyendo el arameo o el hebreo del Señor Jesús, oiríamos que diría el Señor, amén, amén. Tal. Es más, Apocalipsis, capítulo 22, nos habla de Cristo como el amén. Pero el asunto es este. Si el amén realmente corresponde al aplauso, vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Primero que nada, en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 16, si usted lo tiene a su mano, subraya estos versículos o tendrá chance de apuntarlos si tiene el cuaderno por ahí. Pero no se pierda quizás en buscarlos, escúchelo porque el tiempo es corto. Déjeme leerlo rápidamente. 1 Corintios 14, versículo 16 dice, pues de otro modo, en el contexto, el apóstol Pablo, del desorden en la iglesia que había, dice el apóstol Pablo, hay que hacerlo todo con entendimiento. Y dice, pues de otro modo, si das gracias con el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? ¿Cómo puede decir amén a alguien si no sabe lo que estás diciendo? Pero fíjese usted que aquí no dice cómo puede aplaudir si no sabe lo que estás diciendo. Ahora, el siguiente pasaje, 1 Corintios capítulo 16 y versículo 24. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Déjeme leer un par de más con usted. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 14, cuando se destapan estos rollos, las cuatro criaturas del libro de Apocalipsis, dice en el versículo 14, los 4 seres vivientes decían, amén. Déjenme leer desde el 13 en todo caso. Apocalipsis 5, 13. Dice, ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, ya todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Fíjese usted que los 4 seres vivientes no se soltaron aplaudiendo. Bravo por lo que se llevó a cabo aquí. Si lo que dice el versículo 14 que decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por si esto no fuera suficiente, hay más pasajes que usted puede buscar y que va a encontrar el uso que la Biblia le da a la palabra amén. Pero déjeme citarle algo que a veces no nos damos cuenta. Aparte de lo que tenemos inspirado por Dios, que es más que suficiente. Usted sabe que en el primer siglo, después del establecimiento de la iglesia, hubo escritores. Escritores que desde un punto de vista histórico, porque alguien diría, pues eso es lo que dice la Biblia. Ok, también históricamente podemos ver que la iglesia no llevaba esa práctica de aplaudir. Déjenme leerle lo que uno de estos escritores, que se llamó Justino Mártir, escribió en cuanto a las reuniones de la iglesia. Dice Justino Mártir, en un libro que escribió que se llama Apología, en el capítulo 1, versículo 67, dice, y en el día que se llama domingo, hay una reunión de todos los que viven en una ciudad o zona rural. Las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos, mientras el tiempo lo permite. Qué interesante que en aquella época se reunía la iglesia mientras el tiempo lo permite, ¿verdad? Podían durar ahí 2 o 3 horas quizás.
Ahora me dieron 40 minutos, hermano Albert, la riegas. Pero dice así: el que preside en un discurso nos exhorta a imitar estas cosas. El que preside, del mismo modo, envía arriba oraciones y acciones de gracias, según su capacidad, y la gente expresa su afirmación diciendo amén. No expresaban su afirmación, ni expresaban su aprobación aplaudiendo. Déjeme decirle algo en cuanto a esto. El aplauso premia la ejecución de las cosas. El amén acentúa la verdad. Hay una gran diferencia entre las dos. Déjenme se lo repito. El aplauso premia la ejecución y al ejecutor. Pero el amén acentúa la verdad que se ha expuesto. Y usted lo puede ver en nuestra sociedad. Si usted da una corrida de toros, no sé si le gustan los toros o no, la gente muestra su aprobación no solamente con aplausos, sino que también toca la banda. Y si le gustó la corrida de toros, muchísimo, ¿sabe usted qué hace la gente? Saca pañuelos blancos. ¿Se imagina usted que uno de estos días predicara el hermano Rodríguez y que el hermano Willy y el hermano Moreno sacaran su pañuelo blanco? Podemos ver lo ingenuo que somos a veces. Se fija que nomás con un poquito de sentido común y algunos cuantos pasajes de la Biblia podemos darnos cuenta de que no tiene lugar un aplauso en las cosas de Dios. Algunos han dicho, pues es un aplauso para Dios, pero es que Dios diseñó en la manera que debemos de adorarle y los aplausos no están incluidos en esa lista de cosas que Dios quiere que hagamos para adorarle. O alguien diría, bueno, es que el aplauso toma el lugar del amén, o es que el aplauso es una muestra mía de júbilo. Pues controle su júbilo. Porque aparte de eso, cuando va uno a un partido de fútbol, la gente aplaude, la gente grita, la gente salta. Si estoy libre para poder expresar mi júbilo en la manera en que yo quiera, pues entonces hay que empezar a gritar y hay que empezar a saltar. Y eso hacen algunas denominaciones, pero no en la iglesia que Cristo compró con su sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo autoriza, simple y sencillamente. Ahora déjenme pasar al siguiente subpunto en cuanto a eso. Ya hemos hablado de nuestra cultura, ya hemos hablado de cómo se usa el amén entre nosotros, ya hemos hablado de cómo no se debe de usar el aplauso, pero aún así déjenme incluir el siguiente punto en cuanto a los aplausos y pasaremos a los demás. Los aplausos también se han empezado a usar en la iglesia del Señor como modo de acompañamiento de los himnos. Y mire, a veces nosotros mismos somos culpables de eso, hermanos. Porque es interesante que cuando crecen nuestros niños en la clase de niños, le decimos, mira, vamos a cantar el corito de las manitas. Entonces, cuidando las manitas al andar, o cuidando los pisitos al andar, y le aplaudimos de repente. En algunas reuniones de jóvenes, en algunos BBS que se hacen de repente, en algunos cantos que se llevan a cabo, algunos de repente aplauden. Y me llama la atención a mí cómo es que somos, porque de niños les enseñamos a nuestros hijos a aplaudir en las cosas de Dios. Pero cuando llegan a cierta edad les decimos, no, mijo, no aplaudas. Entonces nuestra juventud y nuestra infancia se confunden. Y llegan a pensar, entonces ¿cuál de los dos es? Tú me enseñaste de chiquito a aplaudir y ahora me dices que está mal aplaudir. Pues es que, hermanos, hay que ser consistentes en lo que enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No hay necesidad de entretener a nuestros hijos. Hay necesidad de enseñarles a nuestros hijos. Hay necesidad de instruirlos para que crezcan y aun cuando sean viejos no se aparten de él, el camino, dice el proverbista. Estos niños pueden aprender sin necesidad de entretenimiento. Hay veces que subestimamos a nuestros hijos y decimos, pues es que está chiquito, tiene que irse a la guardería. No, de chiquito puede quedarse ahí y puede oír la palabra de Dios. Él también puede entender. Acostúmbrelo a entender, no le dé todo tan fácil. Acostúmbrelo usted a que sepa discernir entre lo respetuoso que debe de ser uno en las cosas de Dios. Y decía que es hasta cierto punto algo triste, porque, hermanos, esto no se veía hace 30, 40 años. Yo no vivía hace 30, 40 años, ¿verdad? Estoy más chico que eso. Pero yo puedo ver que los hermanos quizás nos hemos quedado un poquito dormidos y hemos tolerado muchas cosas que se han introducido poco a poco, sutilmente,
como muy bajita la mano, abajo del agua, la iglesia del Señor. Y cuando nos damos cuenta, ya nos comió el tiburón. Hay que tener mucho cuidado. Mire, no intento convencer a nadie en cuanto a si usted tiene que aplaudir o no. Lo que sí quiero es sembrar, por lo menos en usted, la semilla de la inquietud y de la curiosidad que le haga a usted, por usted mismo, investigar estas cosas y convencerse, ya sea de una cosa o de la otra. Si usted quiere aplaudir y quiere cantar y quiere saltar y quiere correr y quiere sacar pañuelos y quiere sacar una trompeta y traer de repente unos instrumentos, pues es cuestión de usted, pero decídase. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios y servirle como Él lo ha diseñado, sin necesidad de creer que somos más grandes que Dios para suplementar algo que Dios no ha incluido, porque eso es lo que pensamos. No, Señor, tu adoración es obsoleta, tu adoración ya es vieja, está aburrida. Déjame echarte una ayudadita, Señor. Vamos a incluir de repente un aplauso por aquí, vamos a incluir de repente un saltito por acá, vamos a incluir de repente una trompetita por aquí. Eso es algo que practicaron y que hicieron Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Llevaron fuego que Dios nunca les había mandado, nunca les había ordenado. Y usted sabe cómo acabaron Nadab y Abiú. El Señor los fulminó en ese instante, porque el Señor no tolera ninguna innovación en su iglesia, ni ninguna cosa que sea ajena a lo que Él diseñó. Vea los ejemplos, vea a Usa, vea a Saúl, vea a esos hombres que intentaron poner algo más, vea mismo Caín y Abel. Esos hombres que intentaron hacer algo diferente en las cosas de Dios, cuando Dios ya había diseñado algo perfecto y completo. Solamente quiero invitarlo a que usted mismo lo analice y lo estudie. Déjeme pasar al siguiente punto en todo caso. En cuanto a los dramas, ¿qué podemos decir en cuanto a los dramas? Bueno, simplemente hay que primero que nada definir la situación. El drama o las lecturas dramáticas, como de repente se les han llamado, son dos cosas distintas, por lo menos desde el punto de vista que ellos lo ven. Lecturas dramáticas, son cuando se sientan de repente un grupo de hermanas, unas 5 o 6 hermanas, y de repente una de ellas llega vestida como María Magdalena. Y ya esta hermana ha hecho un escrito en su casa. A lo mejor usted nunca lo ha visto usted en su congregación, y qué bueno que nunca lo llegue a ver, pero déjenme platicarle lo que es. Llega esta hermana con un escrito y vestida como María Magdalena y se sienta y dicen, vamos a tener una lectura dramática. Se sientan, de repente empieza la hermana, yo María Magdalena viví en tal. Y empiezas a leer algo que ella escribió, con el propósito de apelar y de conmover o de intentar tocar sentimentalmente a su audiencia. Y ahí estamos mal. Porque en las cosas de Dios sí hay lugar para los sentimientos, pero no es lo primordial, hermanos. Dios quiere nuestra convicción. Dios quiere nuestra conversión de corazón. El hermano Rodríguez explicaba ayer qué es conversión. Dejar de hacer algo y dar 180 vueltas de grado y empezar a caminar hacia el otro lado haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces nos quedamos cortos y pensamos que con apelar a los sentimientos ya la hicimos. El otro punto en cuanto a esto, en cuanto al drama, o el otro aspecto en cuanto al drama, es precisamente el teatro. Hacen representaciones teatrales en las que es un sketch. Alguien escribió un libreto adaptando algo según su interpretación de la palabra de Dios, a veces ni siquiera de la palabra de Dios. No sé si será peor o no, para mí las dos me parecen muy mal. Pero de repente, ¿saben que escribí esta historia en cuanto a Panchito? Panchito es un drogadicto. Y Panchito es un hombre que fue por la vida y anduvo buscando la luz. Y de repente se encontró a este joven que era un hermano de la iglesia. Tú vas a ser Panchito, hermano Aldo. Y tú vas a ser el joven que lo convierta, hermano Will. No sé por qué se me ocurrió a ti Panchito, hermano, no sé. Pero me caes bien para Panchito. Tienes cara de Panchito, yo creo. No, tienes cara de Beto. Tú eres Beto. Ahí tú eres Panchito. Y hacen esto, y lo hacen de una manera muy, muy sutil. Y hermanos, la verdad es que hasta sorprendente es esto, porque como les decía hace un momento, hasta en las congregaciones que se consideraban más, ¿cómo pudiéramos decir?, celosas en las cosas de Dios, ya se ha introducido esto. No solamente en Estados Unidos, sino en México también. Ya llegó la sangre al río.
Ya es cuestión de darse cuenta y empezar a decir, caray, si esto puede introducirse, eventualmente esto va a envolver a toda la iglesia, y cuidado. Ahora déjenme darle 3 razones de por qué su servidor piensa que es malo y que está mal tener este tipo de inclusiones, este tipo de añadiciones o adiciones, mejor dicho, a las cosas de Dios. Número 1, primero que nada, primera razón de por qué están mal estas cosas. Número 1, nunca fueron usadas por los cristianos del Nuevo Testamento. Si a usted le parece poco o mucho esta razón, déjeme explicarle a qué me refiero. No hay evidencia cristiana, bíblica, de que ningún hombre de Dios usó el drama. Bueno, me dijiste las 9:40, ¿verdad, hermano? Son 9:45 ya. No le hace, empezamos un poquito tarde, son. Ok, ahorita me bajo. Pero no hay evidencia histórica ni bíblica de que estas cosas se llevaron a cabo en la iglesia primitiva. Usted puede investigar en todos los libros, puede investigar en Eusebio, hasta en Josefo, si quiere usted, en Plinio, hasta los enemigos de la iglesia. Nadie incluye que alguien haya hecho un drama en aquella época. Ahora déjeme decirle que algunos argumentan, pues que el drama en aquella época no era tan popular como ahora. Ahora hay que adaptar las cosas a nuestra época. No, se equivoca usted, porque el drama o el teatro, como decimos que le íbamos a decir, ya estaba presente en la época de la iglesia del primer siglo. Los romanos y los griegos inventaron el teatro. Y si el Señor Jesucristo no escogió el teatro para poder comunicar el mensaje redentivo de salvación, ¿por qué nosotros hemos de tomar esa autoridad y esa decisión? ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Con qué derecho? No es posible que usted y yo querramos cerrar nuestros ojos. Número 1, entonces, no hay evidencias ni históricas ni bíblicas de que la iglesia usara el drama en aquella época. Número 2, el drama tampoco tiene ningún propósito en fortalecer mi fe. El drama está mal porque no tiene ningún valor para mi fe. Usted va a decir, ¿cómo de que no? Si yo me acuerdo que cuando fuimos a aquella reunión de jóvenes estábamos ahí en el drama y vieran qué fortalecidos salimos. No. La palabra de Dios nos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra, no por la actuación que alguien llevó a cabo. Si su fe está basada en la actuación de alguien, entonces su fe quizás esté basada en los sentimientos y no en una convicción. Yo no quiero basar mi fe, hermanos, en la interpretación que le dio Beto y Panchito a un principio bíblico. ¿Sabe por qué no quiero basar mi fe en eso? Porque puede haber la posibilidad de que se hayan equivocado en su interpretación. Y muy frecuentemente se equivocan en la interpretación que le dieron a lo que la Biblia había tan claramente dicho por miles de años. Quizás Panchito y Beto dijeron, ¿sabes qué? A mí se me ocurre meterle esto por aquí. Y si usted basa su fe en eso, qué lástima, porque Dios no lo había diseñado así. Y número 3, quizás la razón más primordial y más importante de por qué el drama no debe tener ningún lugar en la iglesia del Señor, simplemente es porque va en contra del plan divino de predicar el evangelio. Porque si estamos mal en esta postura, entonces, hermano Willy, hay que cerrar la escuela de predicación y hay que poner una escuela de teatro y hay que ponernos todos a tomar clases de teatro. Algunos teatreros entre nosotros, a lo mejor, ¿verdad? De repente jugamos fútbol y le pegan a uno, no le pegan tan fuerte y se cae uno. ¡Ah! Me mataron. Luego de repente se para y corre como si no hubiera pasado nada. Eso tiene la fama de los del América, ¿verdad? Yo le voy al América, así que no se meta con el América. Pero tome usted en cuenta esto, hermanos. Déjeme leer un par de pasajes con usted y yo sé que aunque se pasó el tiempo, me dará permiso en leer unos cuantos pasajes. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Es muy fácil recordar esto y tenerlo en mente. Si usted tiene ahí el cuaderno en su mano, los tiene estos pasajes ahí listos. Pero en 1 Corintios 1, 21 dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por sabiduría, fíjese usted, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra en inglés es the foolishness of the preaching. La locura de la predicación. Déjeme leerle uno más. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra,
No que actúes la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, actúa con toda paciencia y doctrina. No. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y actuar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿por lo qué? Por la predicación, no por la actuación. El que creyere por lo que oyeron, que se predicó, ese será salvo. Y si fuera bautizado, perdón, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Déjenme acabar con dos cosas más, rapidito. ¿Por qué pasan estos cambios en la iglesia del Señor? ¿Cuál es el combustible del cambio? Es muy fácil, hermanos. ¿Sabe usted cuál es la razón principal de estos cambios en la iglesia del Señor? Es una palabra que empieza con O, que mencioné el año pasado cuando estuve aquí. La palabra es orgullo. Porque yo quiero tener relevancia, porque yo quiero ser importante, porque yo quiero que se hable de mí, vamos a meter estos cambios. Apláudanle a mi marido, que no les gusta lo que dice. Es orgullo. Tenga cuidado con su orgullo.